Bienvenido al MATCAMP de Precálculo. Aquí aprenderás las bases matemáticas que necesitas para entrar con confianza y solidez a la universidad. Empecemos. El primer tema que tenemos que aprender para entrar a precálculo es conocer cuáles son los conjuntos y en qué consisten los números reales. Pero ¿para qué sirven los números reales? Bueno, los números reales representan cantidades de forma precisa y continua y las utilizamos en nuestra vida cotidiana y en la mayoría de las áreas profesionales. Los números reales nos permiten entender las dimensiones y el mundo en el que nos encontramos. Conozcamos qué subconjuntos se encuentran dentro de los números reales. Empecemos con los números naturales, que se representan con la n. Estos números son el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el infinito positivo. Después tenemos los números enteros, que se representan con z. Estos números ya contemplan el infinito positivo, el infinito negativo y el cero, mientras sean enteros. Después tenemos los números racionales, que se representan con la q. Estos números tienen la particularidad de que se encuentran entre el intervalo de los enteros. Eso quiere decir, entre el 0 y el 1 tenemos 0,5. Por último, tenemos los números irracionales, los cuales no se pueden definir decimalmente. Aquí tenemos el número pi, la raíz cuadrada de 2, entre otras. Ahora definamos qué propiedades existen dentro de los números reales. La propiedad conmutativa, que se puede aplicar únicamente en la suma y la multiplicación, se define como que el orden de los sumandos no alteran el resultado, o en el caso de los factores, no alteran el producto. Aquí tenemos el ejemplo de que 3 más 5 es igual que 5 más 3, y en el caso de las multiplicaciones que 4 por 7 es igual a 7 por 4. Después tenemos la propiedad asociativa, que únicamente se puede aplicar en la suma y en la multiplicación, en donde agrupar los sumandos o los factores no alteran el resultado. Aquí tenemos el ejemplo en la suma, que si tenemos 2 más 3 más 4, nos va a dar lo mismo que si sumamos el 2 más 3 más 4 en paréntesis. Y en el caso de la multiplicación, si nosotros multiplicamos primero el 5 por el 2 y luego le multiplicamos por el 3, nos va a dar lo mismo que si dejamos el 5 afuera y multiplicamos el 2 y el 3 antes. La distributiva, que se puede aplicar en la multiplicación y la suma resta, en donde multiplicar por una suma resta es igual a multiplicar por separado y luego hacer la suma y la resta. En este caso tenemos el ejemplo en donde 2 por la suma de 3 más 4 nos va a dar igual si nosotros multiplicamos el 3 por el 2 y el 4 por el 2. El elemento neutro, que en el caso de la suma, si sumamos cualquier número más 0, nos va a dar ese mismo número. En el caso de la multiplicación, si este número lo multiplicamos por 1, siempre nos va a dar el mismo número. El elemento opuesto que se aplica en la suma, en donde si sumamos un número positivo más su opuesto, que sería un negativo, el resultado va a ser 0, ya que si sumamos 6 más menos 6 nos va a dar igual a 0. En el elemento inverso, en multiplicación, cuando nosotros tenemos un número que sea diferente a 0, si nosotros lo invertimos y multiplicamos estos dos números, el resultado siempre va a ser 1, ya que si multiplicamos 4 para un cuarto, nos va a dar 1. Otra propiedad interesante que tenemos dentro de los reales es la propiedad del inverso multiplicativo, en donde podemos convertir divisiones o fracciones en multiplicaciones. En este caso, cuando tenemos a sobre b, lo que podemos hacer es multiplicar a por 1 sobre b. Las propiedades de las fracciones. La primera propiedad se trata de la multiplicación entre fracciones. Cuando tenemos una multiplicación, lo que tenemos que hacer es multiplicar horizontalmente. Eso quiere decir que multiplicamos el numerador por el numerador y lo dividimos para el denominador por el denominador. En el caso de tener una división de fracciones, lo que vamos a hacer es multiplicar en cruz. Eso quiere decir que vamos a multiplicar el primer numerador por el segundo denominador y luego vamos a multiplicar el primer denominador por el segundo numerador. Cuando tengamos la suma de iguales denominadores, lo que tenemos que hacer es simplemente ubicar el mismo denominador y después sumar los numeradores.
Cuando tengamos una suma o resta con diferentes denominadores, lo que tenemos que hacer es encontrar el mínimo común múltiplo. En este caso, utilicemos el ejemplo. En 2 quintos más 3 séptimos nos va a dar igual a que primero obtenemos el mínimo común múltiplo, que es multiplicando los dos denominadores, que es 35, y después este 35 lo dividimos para el primer denominador y lo multiplicamos para el primer numerador. En ese caso nos va a salir que tenemos 35 dividido para 5 y esto multiplicado por 2. Cuando en una misma fracción tenemos un factor común, lo que podemos hacer es simplificarlo. En este caso, el ejemplo nos dice que 2 por 5 sobre 3 por 5, el 5 no tenemos por qué utilizarlo y lo podemos simplificar y nos quedaría una respuesta de 2/3. Otra propiedad muy útil que vamos a utilizar posteriormente para realizar despejes es la multiplicación cruzada, en donde nosotros vamos a pasar lo que está dividiendo a multiplicar, ya que tenemos un igual. En este caso, el ejemplo nos dice que si tenemos 2/3 es igual a 6/9, lo que podemos hacer es multiplicar el 2 por el 9 y multiplicar el 3 por el 6. De esta forma eliminamos la fracción. La recta de los números reales representa los números reales en el infinito positivo y el infinito negativo, incluyendo números naturales, enteros, racionales e irracionales. En una recta numérica lo que nosotros podemos observar es nuestro punto de origen, que es el 0, y luego el extremo positivo y el extremo negativo al lado izquierdo. En la teoría de conjuntos lo que hacemos es organizar y comparar grupos de elementos. Tenemos dos principales, la unión y la intersección. La unión se representa con una U y significa que si tenemos dos conjuntos, al hacer la unión tenemos un conjunto que involucra a los dos, y cuando tenemos la intersección significa que los únicos valores que vamos a tomar son los valores que tienen semejantes los dos. La intersección se representa con una U al revés. Después de revisar la teoría de los conjuntos, revisemos qué son los intervalos. Los intervalos son el espacio definido que se encuentra entre dos conjuntos. Tenemos el intervalo abierto, que se representa con paréntesis, en donde no se toma en cuenta los valores que están en el paréntesis. Además, se usa el mayor que y gráficamente no se pinta la bolita. Cuando hablamos de intervalos cerrados, utilizamos corchetes. En este caso, sí se toma en cuenta el valor que está en los corchetes. Además, cuando hagamos una desigualdad, vamos a utilizar el menor que igual o el mayor que igual. En este caso, gráficamente sí se pinta la bolita. Sabiendo que tenemos estos dos intervalos, podemos intercalarlo para tener un semiabierto por la derecha y un semiabierto por la izquierda, en donde los signos de las desigualdades serán diferentes y también gráficamente serán diferentes. Ahora revisemos un ejercicio práctico para entender cuáles eran las uniones y cuáles eran las intersecciones. Tenemos la recta numérica, en donde hay dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A va desde -3 a 4 en intervalo cerrado y el conjunto B va de -1 a 6 en un intervalo abierto. Entonces, cuando nosotros querramos hacer una intersección, como hablamos antes, es lo que tienen semejantes los dos. Entonces, sería pintar esta parte. Entonces, ¿cómo nos quedaría el intervalo? Tenemos -1, que es parte del conjunto A, pero que no es parte del conjunto B. Entonces es un intervalo abierto. Luego el 4 existe en el intervalo A y existe en el intervalo B, entonces es un intervalo cerrado, como se representa aquí. Y luego, cuando hablemos de una unión, significa que todo el conjunto se va a hacer uno. Entonces, cuando hablemos de un intervalo abierto, se va a contemplar un intervalo de unión, se va a contemplar todo. Eso quiere decir que tenemos que nuestro nuevo conjunto de unión va a ser de -3 cerrado a 6 abierto, como se representa. Cuando hablamos del valor absoluto de un número, nos referimos a la distancia al cero en la recta numérica, sin importar el signo. Algunas de sus propiedades son que el valor absoluto siempre va a ser positivo o cero. A pesar de que tengamos un negativo en el valor absoluto, la distancia que tenga este negativo al cero siempre va a ser positiva. Cuando nosotros tengamos
un producto dentro de un valor absoluto, lo que tenemos que hacer es distribuir el valor absoluto y multiplicar. En el caso de una división tenemos que hacer lo mismo, podemos distribuir el valor absoluto y operar. Pero ¿para qué nos sirve saber cómo funciona el valor absoluto? Bueno, cuando nosotros queremos conocer la distancia entre dos puntos que están sobre la recta numérica, lo que tenemos que hacer es encontrar el valor absoluto de el primer punto menos el otro punto. Apliquemos esto en un ejercicio. Encontremos la distancia entre los puntos menos 8 y 2. ¿Cómo aplicamos esto? Entonces, si tenemos que nuestro punto menos 8 está a la izquierda y nuestro punto 2 está a la derecha, lo que tenemos que hacer es restar los dos. Entonces restamos menos 8 menos 2, nos va a dar menos 10 y como el valor absoluto siempre es positivo, obtenemos que la distancia entre el menos 8 y el 2 es 10. Ahora echémosle un vistazo a qué son los exponentes y los radicales. Dentro de los exponentes nosotros definimos que a es cualquier número real y n es un entero positivo. Eso significa que nosotros vamos a tener a a la n. Cuando nosotros tenemos esto, lo que vamos a hacer es multiplicar a n veces, en donde a es la base y n es el exponente. Cuando tengamos exponente 0 o negativo, tenemos que tomar en cuenta que nuestra base tiene que ser diferente a 0 y puede ser cualquier número real. Nuestro exponente es 0, lo que nosotros vamos a hacer no importa cuál sea nuestra base, nuestro resultado siempre va a ser 1. Y si nuestro exponente es negativo, lo que vamos a hacer es invertirlo. Eso quiere decir que lo vamos a pasar al denominador y vamos a quitar el negativo del exponente. Dentro de la ley de exponentes, cuando nosotros tengamos una multiplicación de igual base, lo que va a pasar es que se van a sumar los exponentes y vamos a conservar la base. En el caso de la división es al contrario, conservamos la misma base y restamos los exponentes, el exponente que tiene el numerador menos el exponente que tiene el denominador. Cuando tengamos una potencia de una potencia, lo que pasa aquí es que vamos a multiplicar la potencia del paréntesis externo por la potencia que se encuentra dentro del paréntesis interno. Cuando tengamos una potencia dentro de un producto, lo que va a pasar es que nosotros podemos distribuir esta potencia para los factores que tengamos. Por último, tenemos la quinta propiedad, la cual trata de distribuir la potencia cuando tenemos un cociente, es decir, una fracción. Cuando nosotros tenemos esta fracción en paréntesis y este paréntesis está elevado a una potencia, lo que podemos hacer es distribuir la potencia. Además, cuando tengamos una potencia negativa dentro de una fracción, lo que tenemos que hacer es invertir la fracción y cambiar el signo del exponente. Ok, entonces ahora realicemos un ejercicio de los exponentes con la ley de los exponentes. Primero, tenemos que analizar qué es lo que tenemos. Lo que tenemos principalmente es que cuando no hay ningún exponente, esto siempre va a ser 1, esto siempre va a ser 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, lo primero que podemos hacer aquí es distribuir el exponente que está entre los paréntesis, en este y en esta fracción. Entonces, ponemos x al cubo, y al cubo, y también la repartimos aquí. Y aquí también aplicamos otra propiedad, justo esta propiedad, que es el exponente de la potencia de una potencia. Entonces, tenemos que y al cuadrado en la potencia de 4, entonces tendríamos que multiplicar estos dos posteriormente y luego continuamos repartiendo esto. Entonces x a la 4 y z a la 4. Aplicamos la propiedad de 2 por 4 que nos da 8 y lo que vamos a hacer aquí es nosotros vamos a eliminar los denominadores para mantener una respuesta un poco más sólida. Entonces, para nosotros simplificar este y, lo que podemos hacer es, primero, sumamos las x, entonces tenemos, porque es multiplicación, entonces en una multiplicación se suman los exponentes, entonces sería 3 más 4, que nos daría 7, que sería lo que está representado aquí, y también esto, que tenemos x a la 8 y x a la 3.
Como es una división, eso significa que los exponentes se van a restar. Entonces 8 menos 3 nos va a dar 5 y este se mantiene igual porque no existe otro término con el que podamos trabajar. La notación científica nos permite resumir o acortar expresiones que son muy largas, que tienen muchos decimales o que tienen una gran cantidad de ceros. Entonces lo que nosotros hacemos es a multiplicado por 10 a la n, y la n sería las veces que recorre la coma el número. Expliquémoslo mejor con un ejemplo. Cuando nosotros tenemos 123 millones, lo que podemos hacer es recorrer la coma 8 veces para que nos dé el resultado de 1,23 por 10 a la 8, en donde recorremos 8 espacios y sigue significando lo mismo. Dentro de los radicales, nosotros podemos interpretar los radicales como potencias y las potencias como radicales. En este caso, lo que vamos a hacer es la raíz cuadrada de a. Entonces, nosotros lo que podemos hacer para interpretarlo esto como potencia es establecer que a está elevado a la 1/2. Las propiedades de las raíces. Cuando tenemos la raíz en un producto, nosotros podemos distribuir la raíz a los factores. Recuerden que si tenemos una suma o una resta, no se puede distribuir la raíz. Lo mismo podemos aplicar en el cociente, fracciones o divisiones, en los cuales podemos distribuir la raíz. Cuando tengamos una raíz de una raíz, lo que tenemos que hacer es multiplicar las raíces. Cuando nosotros tengamos una raíz y una potencia que sean impar, vamos a obtener un valor que sea negativo o positivo dependiendo de la base. Y si nuestro exponente y raíz son pares, nosotros vamos a obtener un valor absoluto. Aplicando las propiedades, vamos a resolver este ejercicio. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Primero, tenemos que saber que la x es la misma. Entonces lo que podemos hacer es, primero, la forma más fácil de operar raíces es transformarles a exponentes. Entonces esta te quedaría a 1/2 y esta te quedaría a 1/3. Entonces eso es lo que tenemos aquí. 2 por x a la 1/2 y 3 por x a la 1/3. Como podemos multiplicar el 3 con el 2 que nos da 6 y luego con la misma base lo que hacemos en multiplicaciones con exponentes es sumar. Entonces lo que hacemos es x a la 1/2 más 1/3, que finalmente nos daría 6x a la 5/6. La raíz cuadrada no es solo un número, es una puerta a la comprensión de patrones y relaciones geométricas. Por último, habiendo profundizado en los conceptos de raíces, revisemos la racionalización del denominador. Muchas veces no es útil tener una raíz en el denominador, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por la raíz en el numerador y el denominador, lo cual nos da una expresión igual a 1 para poder cambiar esa raíz que está en el denominador al numerador. Listo para convertir la teoría en resultado.